Buenas noches, mi nombre es David Fernando Muñoz Cardona, estudiante de tercer semestre de Electricidad Industrial en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el CREA de Río Negro. El día de hoy vamos a hablar sobre el galvanómetro, su principio de funcionamiento, quién lo inventó y cuáles son sus partes. Como primero que todo, el galvanómetro fue inventado por el italiano Luigi Galvani. Su principio de funcionamiento va determinado por la fuerza magnética que provoca el giro de una aguja y su movimiento es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Es decir, la fuerza magnética, según sea mayor o menor, hará girar más o menos la aguja en el sentido que ésta lo indique. Las partes del galvanómetro son las siguientes: una bobina móvil, una aguja indicadora, una escala de unidades según el tipo de lectura, pivotes y las puntas con las que se conecta el galvanómetro para hacer la medición. La característica que tiene el galvanómetro es que es capaz de medir corrientes o voltajes muy pequeños, inclusive microamperios o microvoltios. Vamos a mostrar un ejemplo de un galvanómetro. Acá lo tenemos. Entonces tenemos el equipo como tal, acá con la aguja indicadora, ¿cierto? Tenemos el selector de escala para elegir qué tipo de medición queremos tener y en qué escala. Y tenemos las puntas con las que se debe hacer la medición. A continuación, el compañero Raúl Alzate y yo vamos a mostrar el funcionamiento de otros elementos y de otras mediciones. Raúl Andrés Alzate, estudiante del tercer semestre de Electricidad Industrial de la UPTC. En este video vamos a hacer la demostración de cómo chequear resistencias con un ohmímetro. En este momento tenemos un ohmímetro que es digital y análogo a la vez. Para hacer el chequeo tenemos que estar escalizados bien en el ohmímetro. En este momento vamos a chequear una resistencia de 100 ohmios en la escala de 200 ohmios. Nos está dando 99.4 ohmios. Vamos a hacer nuestro segundo chequeo. Nos toca cambiar la escala a 200K porque esta resistencia es de 120K. En este momento nos está dando 118.3 ohmios. Ahora vamos a chequear nuestra tercera resistencia. Como vemos, no nos da bien una medida porque no lo tenemos bien escalizado. Lo cambiamos a la de 2 megas. Chequeamos y nos está dando 464K. Con esto terminamos nuestro video de cómo hacer chequeos con un ohmímetro. ¿Para qué sirve una pinza amperimétrica y su funcionamiento y sus partes? Sus partes consta de dos puntas, la negra y la roja. La negra es nuestra punta común y la roja es nuestra punta donde podemos chequear el voltaje o el ohmiaje, ¿cierto? Tenemos nuestro selector, acá la tenemos apagada. Acá en nuestra primera escala o en nuestra primera parte medimos voltaje en corriente alterna. En nuestra segunda escala podemos chequear voltaje en corriente directa. También podemos chequear milivoltios oprimiendo esta parte acá, ¿cierto? Nuestra tercera posición nos permite chequear ohmiaje y resistividad. Si hundimos esta parte acá, podemos chequear capacitores. Acá tenemos el símbolo de microfarads. Acá en esta parte chequeamos corriente alterna. Acá chequeamos corriente directa. Para chequear corriente alterna o directa tenemos dos formas de hacerlo. Una es abriendo acá nuestra bobina. Esto es una bobina y meterla al cable
con esta nos da el consumo de la corriente. O si el cable es muy grande o no podemos abrazarlo con esta pinza, ella también trae estos cables adicionales que se ponen acá en lugar de las puntas. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer la medición del amperaje para un aire acondicionado que tenemos acá en la empresa que funciona a 220, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la medición del amperaje para cada una de las fases. Primero que todo ponemos el multímetro en amperios. Vamos a ponerlo en 60 amperios para que nos dé una medición más exacta. La pinza tiene dos opciones para medir en corriente alterna o corriente directa. Vamos a hacerlo en corriente alterna porque es alimentado por el sistema de distribución de energía. Entonces vamos a hacer la medición para la primera de las fases. En este momento la fase nos está marcando 10.5 amperios, la primera. Ahora vamos a medir la segunda. La tenemos acá y está midiendo 10.5 amperios también. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la medición del voltaje. Vamos a hacerla para 110 y vamos a hacerla para 220. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Primero, vamos a ubicar el multímetro para que nos detecte voltaje. Al igual que con el amperaje, tenemos las dos opciones, para corriente directa y para corriente alterna. Entonces vamos a ubicarlo en corriente alterna y vamos a proceder a hacer la medición. Tenemos estos dos breakers de 30 amperios cada uno, que es donde tenemos conectado el aire acondicionado. Vamos a hacer la medición entre fase y fase. Como pueden ver, nos está dando 214 voltios, ¿cierto? Vamos ahora a hacerlo fase y neutro. Como pueden ver, nos da 123 voltios la primera fase y vamos a hacerlo con la segunda. También nos da 120 voltios. Eso para el sistema bifásico del cual tenemos conectado el aire acondicionado. Ahora vamos a hacerlo para un sistema 110, que es cualquiera de estos otros dos breaks, de los cuales tenemos alimentados los sistemas de iluminación y de los tomacorrientes. Vamos a medir la fase y vamos a medir en la regleta del neutro, y como pueden ver, 124 voltios nos está entregando el sistema. Muchas gracias.